ancianos soñarán sueños. Cuando usted no quiere creer en los sueños, tú estás cerrando una puerta o una ventana a la voz de Dios para tu vida. ¿Qué tan influyente es la pornografía en esto que estamos hablando? Y yo veo a un personaje que entra a mi habitación y que literalmente quería tener relaciones sexuales con mi esposa. Yo conocí al hombre. Yo estoy acostado al lado de mi esposa, mi espíritu sale, yo veo mi cuerpo y la veo a ella y veo que el hombre quiere forzarla para vivir con ella sexualmente. Por el enemigo de nuestras almas, sino que muchas veces la persecución viene por gente que está dentro de las iglesias. ¿Qué tal, mi gente? Bienvenidos a Llegándole al Punto. Hoy tenemos un evangelista, alguien muy conocido por nuestra sociedad, pero también queremos darlo a conocer al mundo. Nuestro querido y hermano Robert Requena, bienvenido. Bien. Amén, Dios te bendiga. Amén, amén, igual. Wander. Tenemos un maestro que sí, se puede decir de lo más duro, humildemente. De lo más duro, vamos a dárselo, de lo más duro se puede decir. De Dios sea la gloria. Amén, Un maestro y una de las gente que yo más miedo le tengo aquí en los trabajos. ¿Cómo? Que Moisés lo sabe. Hoy, ¿por qué? Yo le dije a Moisés, ¿cómo yo voy a hacer ese programa? Porque yo le tengo un miedo a Robert, porque es como un respeto. Okay. Porque como un respeto porque hay gente que tú ves la manera que Dios lo usa y tú le coges un respeto por eso. Amén. Pero un placer, Robert, tenerte aquí. El placer es mío. Como yo le decía a Josué, nosotros teníamos un tema y entendemos que ese tema alguien como usted que podía debatirlo. Pero primero vamos a conocer un poco más de ti, porque hay gente, yo conozco algo, pero hay gente que no conoce. Amén. ¿Quién es Robert? ¿Quién es Robert Requena? Roberto Requena Acosta nace en el Ingenio Quisqueya, San Pedro de Macorís. Allí fui criado, allí conocí al Señor. Tengo dos hermanos de padre y madre. Eliel Requena, que está en Italia, un evangelista, y Yolendi Requena, que está allá en San Pedro. Allá conocí al Señor a los 16 años. Fui profesor de inglés en el Liceo Eugenio María de Hostos. Y también comencé mis primeros pasos en el ministerio allá en San Pedro de Macorís, predicando y enseñando la palabra del Señor. Amén, amén. Entonces, ¿a qué edad Robert llegó aquí a la otra banda? Bueno, yo llegué a unos 22, 23 años, ya tengo 48, o sea que la mitad de mi vida la tengo acá en la otra banda. Recuerdo muchas anécdotas que tú haces, que llegaste con el pelo suelto. La primera vez que llegué aquí en Converso, llegué con el pelo largo. Sí. Pues yo vine aquí... Ah, tú no eras cristiano. No era cristiano, yo era inconverso, obviamente. La primera vez que yo vine fue en el 1991. Cuando yo nací. Hace mucho tiempo eso. Y volví en el 97 para quedarme ya fijo aquí en la otra banda. Pero Okay. tú viniste porque ya volviste porque ya conociste a Chichilla o... En realidad yo vine porque yo tengo familiares acá. Okay. Toña y el difunto Miguel son mis tíos. Ah, pero Entonces yo vine a pasar unas vacaciones. Mi esposa vivía al lado, la mamá de ella todavía vivía al lado. Sí. Y por eso la conocí. Oh. Cuando volví más por ella que por otra cosa. Pero ya, o sea, en la segunda vuelta ya usted era cristiano. Ya era En la segunda cristiano. vuelta. Ya era Vino cristiano. sin el pelaje. Sí, a los meses que yo me fui de acá de la otra banda, tuve un encuentro con el Señor en el 1991, específicamente 21 de septiembre. O sea que cuando yo volví en el 95 de visita, ya era cristiano, y entonces me quedé en el 97 ya fijo aquí. Ok. Interesante, señores. Estamos con Robert Requena, evangelista, maestro, casi pastor. Yo sé que pronto Hay un llamado. Ay, mi madre. Hay un llamado de eso. Sí. Y Wow. estamos corriendo, pero Te van a alcanzar, me ¿no? van a alcanzar. Sí, a Dios tarde o temprano Él te encuentra, ¿verdad? Amén. O te alcanza, no se alcanza. Entonces, el tema que hemos traído este día es tipo de sueños. Vamos a hablar de todo lo que son la diferencia entre las revelaciones, los sueños y todo ese tema con Robert. Robert, ¿qué son los sueños? Bien, antes de hablarte de los sueños directamente, es bueno hablar de la diferencia entre un sueño, una visión y una revelación. Amén. Porque la gente confunde los sueños con revelaciones o con visiones. Sí. Específicamente una revelación
es algo que está oculto y se le quita el velo. De ahí que viene la palabra revelación. De revelar. Porque se quita el velo. Develar y revelar significan las dos cosas lo mismo. Quitar el velo a algo que está oculto. Entonces, lo que es revelación puede ser un sueño o puede ser una visión. Obviamente, un sueño tiene que ver cuando tú estás dormido y visión tiene que ver estando despierto. Okay. Entonces, el sueño es una de las formas que Dios tiene para hablarle a la gente. Hoy día, por el uso y el abuso del Dios me dijo, Dios me dijo por un sueño, hay gente que no quiere creer en esto. Pero la Biblia es la que dice en Hechos 2:17, que lo tengo acá abierto para leerlo, que en los últimos tiempos, como consecuencia de la unción del Espíritu Santo, de la revelación, de la unción que Dios le dio a la iglesia, la consecuencia, una de ellas sería que se iban a soñar sueños. Por ejemplo, si leemos en Hechos 2:17 dice, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Cuál sería la consecuencia? Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. Cuando usted no quiere creer en los sueños, tú estás cerrando una puerta o una ventana a la voz de Dios para tu vida. Porque es posible que Dios te hable por un sueño y tú no quieras entender o creer que Dios te habló porque tú decidiste no creer en los sueños. Y te lo digo con conocimiento de causa. Hay gente en la iglesia que no quiere creer en los sueños. Y es una de las formas en la cual Dios habla. Y te leí de Hechos 2:17, que es el Nuevo Testamento, para que la gente entienda que todavía está vigente esta manifestación de Dios que es el sueño. Pero no sería, no sería como miedo ya al abuso de usar el sueño cotidianamente, porque hay gente que siempre vive soñando y ya uno dice, ay, ya no voy a creer en tantos sueños. Sí. Hay uso y abuso, no solamente con los sueños, con las profecías de los profetas también. Con todos los ministerios que tú busques va a haber un uso y un abuso, pero tú no puedes permitir que por el abuso de otra persona tú te cierres las puertas a creer lo que la palabra de Dios dice. Es decir, aunque hayan gente diciendo y profetizando, Dios me dijo, sin Dios estar ahí, tú no puedes cerrar tu corazón a creer que Dios todavía usa profetas. Amén, amén. Aunque hay mucha gente que todos los sueños dicen Dios me dijo, tú no puedes ahora cerrarte las puertas a creer que Dios no habla por sueños. Porque hay gente que esté abusando. Es decir, tenemos que tener la mente abierta para poder entender que Dios sigue hablando a través de los sueños, a pesar del abuso que tiene la gente. Amén, amén. Entonces, ya como ha dado una buena introducción, ¿hay diferentes tipos de sueños? Sí. Y como te explicaba, vamos a abundarlo un poco. En el Antiguo Testamento, el profeta se llamaba Naví. Pero también había otro tipo de profeta que se llamaba Choset. ¿Cuál es la diferencia entre Naví y Choset? Naví es aquel profeta que puede recibir la revelación divina a partir de cualquier área o de cualquier forma. Es decir, un Naví, un profeta, puede recibir la palabra por un sueño, por una visión, por una revelación. Sin embargo, el Choset únicamente es aquel que ve una visión. Por eso al Choset se le dice en la Biblia, se le llama vidente. Sí. El vidente es aquel que está despierto y queda como en un trance y él ve una pantalla y le pasa un video prácticamente. El que ve una visión es un Choset. Ahora el Naví puede tener un sueño, puede estar dormido, puede estar despierto, puede escuchar audible o puede tener una visión. Esa es la diferencia entre el Naví y el Choset. Hay diferentes tipos de sueños, claro. Hay sueños que son normales, hay sueños que son naturales, hay sueños que tienen la connotación espiritual de que es Dios que te está hablando. Entonces, ¿cómo yo sé cuando un sueño es de Dios y cuando un sueño es mío? Bueno. Tenemos que entender esto, porque hay un abuso con todos los sueños que porque parezcan religiosos creemos que es Dios que lo está dando. Me voy a explicar. Yo tenía un amigo que trabajó 20 años de jardinero en Bávaro. Él hace tiempo dejó la jardinería, pero sigue soñando. Con jardines. Con jardines. Podando. Porque él fue 20 años. O sea, el cerebro es un almacén de información. Y esa información se reproduce muchas veces en el sueño. El cristiano, ¿de qué está rodeado? Te hago la pregunta. Nosotros los evangélicos que vamos a un culto, que vamos a una actividad, ¿de qué estamos rodeados?
Y el que lee No, la no. Biblia está rodeado de Biblia, pero el que la lee. No, nosotros los cristianos, De lo espiritual. estamos empapados de lo espiritual, espiritual. de escuchar un mensaje, de escuchar una revelación, Sí. de ir a un culto. Entonces nuestra mente va a absorber nuestro entorno. Así como mi amigo, su mente absorbía lo que era la jardinería y ahora sueña con eso, nosotros los evangélicos que estamos rodeados de un ambiente espiritual, vamos a tener sueños de esa misma connotación. Entonces el problema que hay hoy día es que muchas veces la gente cuando se sueña dentro de una iglesia y que un hermano va y le da una palabra, ya cree que fue Dios que le envió a ese hermano en ese sueño, cuando tú tuviste un sueño normal, Claro. que corresponde a tu entorno. Entorno. Tu subconsciente lo va guardando. Entonces, ¿cómo discernir si es Dios o es como lo que usted está explicando? Bien, Hebreos 5:14 dice que nosotros los que somos maduros, los que tenemos ya los sentidos agudizados por la experiencia, sabemos ya cuándo es Dios o cuándo yo soñé porque me acosté lleno Sí. o porque me acosté con hambre. Entonces, la madurez es una de las respuestas que yo te doy. La otra respuesta que te doy, cuando yo sé que el sueño es de Dios y cuando es mío, siempre que un sueño es de Dios, te deja una carga en tu espíritu. Si tú te fijas, las personas que Dios le da sueño en la Biblia se levantan turbadas, queriendo saber el significado, porque ellos saben que tuvieron un sueño que es fuera de lo común. Ahí usted ve a un faraón turbado y a un Nabucodonosor tan turbado que no solamente quiere que le revele lo que significa el sueño, sino que a él se le olvida el sueño. Él quiere que le acuerden qué fue lo que él soñó. Sí. Nabucodonosor quería que le dijeran cuál era el sueño que él se le había olvidado y cuál era entonces la interpretación. Es decir, recibió una carga tan pesada que él quería saber lo que había pasado. Lo mismo pasa cuando Dios te habla a ti. No me digas que Dios te habló en una revelación si tú al otro día estás normal, si tú no tienes una carga en tu espíritu, porque cada vez que Dios te da un sueño que es Él, es un sueño que es atípico, está fuera de lo común y tú sientes una carga y un peso y un deseo de saber la voluntad de Dios que tuvo con ese sueño o el significado. Es una gente que soñó y al otro día está normal, tranquilo. No me digas a mí que eso te lo dio Dios, porque donde Dios está siempre hay una agitación, hay una diferencia. Amén, amén. Y no es común y corriente. O sea, yo entiendo también que hay gente que sueñan, no sería que como que se emocionan al escuchar a otro diciendo, yo tuve un sueño, soñé que Dios dijo esto, y yo me agarro de ahí también, como la emoción, y yo digo, ya yo comienzo a soñar también. ¿Puede pasar eso? Puede pasar, uno sueña también por influencia. Si tú te fijas, y yo sé que cada uno de los que estamos aquí o de los que puedan estar escuchando le ha pasado, muchas veces tú sueñas con capítulos de lo que tú has vivido o has escuchado en el día. Tu cerebro lo reproduce en la noche. Por eso es tan importante saber de qué tú te estás llenando, cuál es tu información. Por eso dice la Biblia que esta palabra la hablarías a tus hijos y las ibas a repetir. Porque Dios, que sabe cómo está compuesto nuestro cerebro, nos manda a que sepamos cuál es la información que vamos a tener en el día, porque eso puede influenciar en nuestra vida y en nuestra mente y en nuestro sueño. Escucha lo que te voy a decir. Amén. Satanás sabe el poder que tiene los sueños en la persona. Y hay unos espíritus que están específicamente inclinados a entrar a los sueños. Escucha, la palabra sueño en hebreo es halam. Halam quiere decir atar fuertemente. Por eso, si tú te fijas, cuando tú tienes un sueño, al otro día tú estás influenciado por ese sueño que tú tuviste. Me explico. Te soñaste comiendo un locrio de pollo con ensalada. Al otro día es casi probable que tú tengas un deseo de eso, de comer eso. Sí. Pero si te soñaste con una persona, es muy probable que al otro día tú tengas deseo de ver a esa persona. Porque eso es lo que quiere decir halam, atar fuertemente. El diablo sabe que los sueños atan y te influencian. Por eso tenemos que saber qué vamos a consumir, porque lo que consumamos se va a reproducir en sueños y esos sueños tendrán una influencia poderosa al otro día en nosotros. Oh, wow. Poderoso, señores. Entonces ya hablando de lo que tú consumes, ¿verdad? Es lo que te va a llenar. Sí. ¿Pueden los libros, las películas, la música influenciarte dentro de lo que tú sueñas? Claro, porque es que el cerebro va a reproducir lo que tú le estás dando.
el cerebro va a reproducir siempre de lo que tú le estás dando. Por eso, no todos sueños que tú tengas con un aparente demonio o con un hombre que te persigue tiene que ser un demonio que te cayó detrás o un proceso. Amén. Religiosamente. No, hay gente que son adictas a las películas de misterio. Y si tú estás consumiendo eso, ¿qué tú vas a soñar? Con demonios. Con demonios. Entonces, no todo es una persecución satánica, pero tampoco todo es una revelación divina. Entonces, nosotros tenemos que madurar y entender que nosotros vivimos el día entero mirando internet, mirando televisor. Entonces, eso se almacena en nuestra mente y se reproduce en la noche. Entonces, para nosotros hacer una guerra espiritual efectiva, tenemos que saber qué sueño lo produce naturalmente o qué sueño es una revelación divina o es un ataque satánico. Amén, amén. Robert, yo tengo una pregunta, ya Sí. que nos vamos a lo que son la influencia que tienen los libros, la música, las películas en los sueños. ¿Qué son las películas? O sea, los sueños de terror. ¿Qué son? Porque mayoría de las veces, cada vez que yo me sueño, por ejemplo, algo que me asusta, mi mamá me dice de una vez que son vainas demoníacas y que ya tú sabes que me ponga a reprender. Siempre que yo sueño ese tipo de sueños, y disculpe la redundancia, tiene que ser el demonio que está influenciando. No siempre, como acabamos de explicar. Es posible que haya sido resultado de algo que tú consumiste, un video, una película, se quedó almacenado y el cerebro luego lo reproduce. Puede ser que se esté abriendo una brecha con algún pecado, entonces al demonio, como usted le abrió brecha, él la va a usar. Robert, yo tengo una pregunta y disculpa que nos desviemos un poco del tema, pero Sí. creo que es importante. ¿Qué tan influyente, porque estamos hablando de lo que consumimos, es la pornografía en esto que estamos hablando? Bueno. Bueno, es muy influyente porque tú sabes que es una brecha abierta. Los demonios incubos son demonios en forma de hombre que aparecen a las mujeres, incluso a otros hombres, y fomentan la homosexualidad. Y los demonios sucubos son demonios en forma de mujer que aparecen a los hombres y también a otras mujeres para producirle espíritu de lesbianismo. Entonces, si tú vives consumiendo ese material, tú le estás abriendo una brecha a espíritus de lascivia y ellos tienen un derecho legal en ti para Sí. entrar. Yo recuerdo un testimonio de un libro que leí de un sacerdote satánico llamado Jesús Salcedo en Venezuela, que él tenía 3 tipos de hechicería para conseguirse cualquier mujer. Escucha bien. La número 1 fue la que siempre usó. Nunca usó la número 2, que era la que seguía en poder, o la número 3, porque todas las mujeres caían con la fórmula 1, como él decía. Pero encontró una que le aplicó la 1, la 2 y la 3 y la muchacha no cayó. Ella le decía, Jehová te reprenda. Cuando él va al altar, le pregunta a los demonios, ¿por qué si con todas las mujeres que yo he usado esto, con la número 1 caía? Nunca usé la número 2. Esta no cayó ni con la número 1, ni con la 2, ni con la 3. ¿Qué pasó? Ellos no le querían responder. Los demonios al final, al ver la insistencia, le dicen, esa muchacha pertenece a otro reino. Ella era cristiana evangélica. Ellos no le querían decir abiertamente que la influencia de ellos no podía con ella, porque era una muchacha de oración y de integridad. ¿Qué le propusieron los demonios en el altar? Porque ellos le dijeron, búscate otra. Y él le dijo, no, esa es la que me gusta. ¿Cuál fue la solución que le dieron los demonios del altar? Según él en su libro, de sacerdote satánico a ministro de Jesucristo, se llama el libro, por si lo quiere conseguir. Los demonios le dijeron, danos un año. Para nosotros, cada vez que ella se descuide, le metemos un sueño sucio y la vamos enfriando. Porque Satanás entra en nuestra psiquis. Escuche esto. Y a través de los sueños te da una influencia carnal. Ellos le dijeron, danos un año para nosotros meterle sueños morbosos y que al año entonces ella caiga. Él le dijo, no, yo no voy a esperar tanto tiempo por una mujer. ¿Qué te quiero dejar dicho con esto? Hay una área interna de nosotros que se llama la psiquis. Psiquis significa alma. De ahí que la psicología es el estudio del alma. En la psiquis hay una entrada a nuestros sueños que cuando está la puerta abierta, los demonios entran y depositan un sueño. Por eso decía Gigi Ávila que cada vez que usted vaya a dormirse, ponga la sangre de Cristo en la psiquis de su alma, en la puerta, en la entrada, para que si algún demonio quiere entrar a tener acceso allí, pues no pueda influenciar en sus sueños. Entonces, obviamente la pornografía y cualquier otro pecado de lujuria abre puertas a este tipo de sueños.
Y a otro tipo de consecuencias de Y ataduras, claro. Entonces, Wander, estamos realmente estamos Está aquí fuerte. deleitándonos. Está fuerte el No, tema, mi fundido, gente. Ay, no mi fundido. madre. Esa gente que me dijeron que me recomendaron ese tema. Lo fueron Yo fuertes. conozco a un hombre, yo le daba clases de hermenéutica para que ustedes vean si esto que estamos hablando es tan real. Que él comenzó teniendo relaciones con una mujer en los sueños. Y el asunto se intensificó tanto que ya la mujer no tenía relaciones con él en los sueños, sino que literalmente ella entraba a su cama y tenía relaciones con él. Literal. Literalmente. Ya era su esposa. Era su otra esposa, él era casado. Y mientras la mujer de él dormía, él tenía relaciones sexuales con ella. Pero también yo tenía un cuñado, bueno, no llegamos a ser cuñado, él era enamorado de mi hermana, que me dijo, tengo 40 años, no soy tan feo, soy profesional, tengo dinero, estoy montado, pero no puedo casarme. Porque cada vez que tengo una novia, se me aparece una mujer que tiene años durmiendo conmigo en mi cama y me dice, no te vas a casar con nadie porque tu mujer soy yo. Celándolo. Celándolo. No, literalmente. Y así como no pudo casarse con ninguna, con mi hermana tampoco. Siempre él dice que viene un problema con la relación y la gente no entiende que eso se llama atadura demoníaca. Y hay hombres que se deleitan en estos sueños y no saben que están conviviendo psíquicamente con demonios. O sea, esos sueños son... Hay que pelearlo. Porque, un ejemplo, Robert. Hay sueños de esto que uno como ser humano no, como que tú no reaccionas. Dice Tú la no Biblia, reaccionas con eso. mientras dormía mi espíritu velaba. Tú vas a pelear con eso dependiendo del nivel de fuerza espiritual que tenga tu espíritu. Porque si tú estás débil espiritualmente, cuando tú estás durmiendo no puedes pelear con eso. Yo tuve una experiencia una noche donde Dios me saca de mi cuerpo, estoy acostado con mi esposa y yo veo a un personaje que entra a mi habitación y que literalmente quería tener relaciones sexuales con mi esposa. Yo conocí al hombre. Yo estoy acostado al lado de mi esposa, mi espíritu sale, yo veo mi cuerpo y la veo a ella y veo que el hombre quiere forzarla para vivir con ella sexualmente. Yo veía cómo ella peleaba con esa persona. Literalmente. Y él no pudo violarla, ella no se dejó. Al otro día nos levantamos normal. Por ahí las 11 de la mañana le digo yo a ella, fulano te quería violar anoche, ¿verdad? Ella me mira así extraña. Me dice, ¿cómo? ¿Y por qué tú me dices eso? Y le dije, porque yo te vi. Yo vi cómo él entró a la habitación y quería violarte, esa Dios persona. mío. El espíritu de ese hombre literalmente entró a la casa y ella tuvo que llorar y confirmar todo lo que yo había visto porque fue así realmente. Es decir, hay un mundo espiritual cuando tú te acuestas y dependiendo cómo esté tu alma y tu espíritu, así tú vas a tener sueño. Pero, Robert, pero entonces esto se debe a o el tipo es un brujo o quien lo está poseyendo a él es un Mira, demonio. es un tema profundo porque el tipo hasta predica en los altares. Ay, Dios santo. Yo le comenté a alguien la experiencia y me dijo mínimo es metafísico o brujo. Hay más gente practicando satanismo en los altares de lo que tú piensas y de lo que yo pienso. Y están en el altar. Y están en el altar. Ay, Son satanistas infiltrados. Y nosotros jugando. entonces Eso eso habla es mucho fuerte. del nivel espiritual de la iglesia. Exactamente. De lo que, bueno, uno de los temas que tal vez más adelante te vamos a traer otra vez, que es el tema que tú hiciste un post hoy en día, criticando sobre la manipulación y ese tipo de Sí. cosas. Pero, señores, estamos con Robert Requena, maestro evangelista, hablando sobre el tema de los sueños y los tipos de sueños. Tema muy profundo, muy interesante. Pero queremos saber, Robert, ¿las pesadillas entonces son todo lo contrario? Las pesadillas responden a los dos casos que estamos hablando. Las pesadillas pueden ser por traumas que hemos vivido en nuestra vida diaria o por problemas espirituales. Por lo regular, yo tengo la tendencia a creer que las pesadillas, la mayoría de las veces, son por puertas abiertas. Por ejemplo, yo era muy atado a las pesadillas cuando era niño, pero yo consumía unos muñequitos que se llamaban el Gran Dragón. Ahora que yo soy un hombre adulto que conozco la Biblia, sé quién es el Gran Dragón. Entonces yo abría puertas, mis padres me permitían abrir esa puerta con esos muñequitos y la consecuencia era una persecución todas las noches en una pesadilla. Incluso después de adulto.
Cuando se acabaron las pesadillas, cuando yo me convertí, me entregué al Señor, había un sueño recurrente de ladrones que querían entrar por la ventana, una noche oscura, lloviendo, ellos queriendo empujar la ventana para entrar y yo queriéndola cerrar. Sí. Cuando yo me convierto, tengo la misma pesadilla. En el sueño Dios me dice, no estás solo, yo estoy contigo. Y cuando yo escuché eso, yo abrí la ventana y le dije, entren, que yo no estoy solo. Ya no les tengo miedo. Último día de la pesadilla. Eso era algo espiritual. Otro era de una señora que me perseguía y que por más que yo corría, ella iba caminando y me estaba pisando los talones. Y nunca podía quitármela detrás. Cuando me convertí tuve este tipo de sueño también. Y Dios me habló y yo me viré y la enfrenté hasta ese día. Y hace más de 30 años ya que esa pesadilla no ha llegado. Aleluya. Entonces, tú tienes control de los sueños dependiendo de cómo esté tu nivel espiritual, de cómo esté tu alma y cómo esté tu espíritu. Amén, amén. Robert, una persona, vamos a decir, no cristiana, puede tener sueños que son señales de que Dios lo está llamando a arrepentirse. Claro, Faraón, Nabucodonosor también. Él soñó que un árbol grande, que venían las aves a refugiarse, fue cortado. En la Biblia, en la simbología, los árboles pequeños representan al pueblo, los árboles grandes a los gobernantes. Ese árbol grande que era cortado era él. Dios le estaba haciendo un llamado. Y Daniel le dijo, humíllate para ver si Dios te perdona. Y al año del sueño, en vez de humillarse, lo que hizo fue que se paseó por los jardines colgantes de Babilonia y dijo, ¿no es esta la grande Babilonia que yo edifiqué? Y al otro día estaba en el campo comiendo hierba con los animales. Es decir, Dios le hizo un llamado al arrepentimiento y él no quiso aceptar. Dios tiene trato con gente inconversa a través de sueños, le hace llamado. Mucha gente ha tenido revelaciones, que han sonado las trompetas, que la gente se ha levantado. O sea, Dios tiene, como soberano que es, la facultad de darle sueño a gente para hacer un llamado, y lo ha hecho. Robert, y también lo llama llamado, pero también a una persona no cristiana le ha dado una profecía de parte de Dios. ¿Puede ocurrir eso? Mira, en su soberanía Dios puede hacer lo que Él quiera, pero la regla bíblica dice que la comunión de Jehová es con los santos. Hay gente inconversa que oran, que ayunan, que hacen sacrificios espirituales, que hasta ofrendan y diezman, pero dice la Biblia que la comunión de Él es con los santos. Otro asunto es que ninguna persona que no ha nacido de nuevo puede tener coinonía con Dios. Coinonía es una amistad entre Él y yo. Tú puedes tener una vida religiosa, de tú hincarte y tú orar, pero no puedes tener comunión con Dios. Te voy a explicar por qué. El ser humano da tres por todo lado. Nuestro cuerpo se divide en cabeza, tronco y extremidades. Nuestra alma se divide en la mente o el intelecto, la voluntad y las emociones. Pero nuestro espíritu también se divide en tres, que es la comunión, la intuición y la conciencia. Son las tres partes de nuestro espíritu. Para tú poder tener comunión con Dios, tienes que estar vivo espiritualmente. Tienes que nacer de nuevo, porque esa es la parte del ser humano que está muerta en el espíritu, la parte de la comunión. Por eso un impío, por más que quiera, no puede tener comunión con Dios. Tú tienes que estar vivo espiritualmente para poder hablar y que Dios te hable. Oh, amén, amén, amén. Importante. Entonces, Robert, tú has traído también otras cosas ahí de los sueños. Sí. Traíste algo como el significado para poder identificar. Bien. Yo le creo mucho a los sueños que son de Dios, porque desde que yo me convertí, veo que Dios habla por sueños en la Biblia y a mí también. ¿Por qué Dios habla por sueños? Porque Dios nos dio un espíritu que aprende a decodificar. Cuando tú ves en Facebook un listón negro, ¿qué entiende tu mente? ¿Qué están diciendo ahí? De luto, Un listón rosado. cáncer. Cuando estás en la calle y el semáforo se pone verde, ¿qué te está diciendo? Pasa. Y si se pone rojo. Detener. Es decir, nuestro cerebro, Dios lo hizo con la capacidad de decodificar. Y tú me preguntarás, ¿por qué Dios no hace los sueños directos? Porque Él es soberano. Él le gusta hablar con símbolos. A José le habló con símbolos. ¿Cuál fue el sueño que tuvo José? Que la luna, las estrellas, el sol, la luna y las estrellas se inclinaban ante él. ¿Por qué? Porque el sol significa el padre, la luna la madre y las estrellas los hermanos. O sea, le habló simbólicamente. Sí. Dios sigue hablando por sueños, por símbolos. Entonces, si Dios te habla simbólicamente y tú no entiendes el sueño, va a pasar un proceso
pero no te vas a preparar para el proceso porque tú no entendiste qué fue lo que Él te quiso decir. Cuando usted se sueñe con muchas aguas, por ejemplo, con muchas aguas, no con el agua en singular, porque el agua en singular en la Biblia es la palabra. Habla de limpieza y de pureza. Pero en plural, las aguas habla de proceso y tribulación. Por eso dice la Biblia, cuando pases por las aguas, no te vas a ahogar. Entonces, si usted se sueña con eso, Dios le está diciendo que viene un proceso para su vida. Son cientos, literalmente, de gente que en estos 30 años que tengo, se han soñado con eso, me han llamado, me han dicho, y no ha habido un solo sueño que no pase el proceso. Cuando se ha soñado con agua, que tú te estás ahogando, que estás en un sitio profundo, eso no falla nunca. Una tribulación. Una tribulación. Usted se sueña con, por ejemplo, el mar. El mar es caos en la Biblia. Naciones y muchas personas. Es difícil que tú te sueñes en el mar turbulento y que no venga también proceso. Pero te sueñas que un toro negro te persigue. Es difícil que no venga una tribulación. Porque en la Biblia esto habla de proceso, de un espíritu de persecución para tu vida. Yo traje muchos aquí, los traje con la cita bíblica, pero... Hay tiempo, dale. Bueno, no lo voy a decir todo, pero para que usted tome nota ya si quiere. Como le decía, las aguas habla de tribulación, el mar habla de caos, el fuego habla del Espíritu Santo, frutos habla de obras y de hechos. Dios me envió a predicar una noche a una iglesia de las Asambleas de Dios en San Pedro y el sueño me lo mostró de esta forma. El que estaba bien en la iglesia me lo mostró orando y comiendo fruto, y el que estaba mal me lo mostró acostado durmiendo. Cuando yo llegué a la iglesia yo podía decirle a cada uno, tú estás así, tú estás así, tú estás así. Yo no lo utilicé porque hay gente que no son sabios con la información que reciben del cielo. Hay gente que creen que porque Dios te muestra que un hermano está mal es para que tú lo humilles. Y no es eso. Tú puedes orar por él y puedes llamarlo aparte. No tienes que avergonzarlo. Yo podía decirle a cada cual quién estaba bien y quién estaba mal. Yo no lo hice. Yo prediqué mi mensaje global y después entonces hice algo. Pero cuando Dios te revela algo no es para que tú humilles a nadie. Entonces el campo en la Biblia es el mundo. Mateo 13:38. La lámpara, la palabra de Dios. Salmo 119:105. Ropa, carácter. Isaías 64:6. Por eso cuando usted se sueña que está desnudo, está Dios diciéndote que te falta carácter. ¿En serio? Que te falta cobertura, claro. Ah, pues gracias. Hay gente que se sueña que están desnudos. Dios te está diciendo te falta carácter, estás fallando en algo. Anillo, autoridad. Génesis 41, 42 a 43. Miel, vida feliz. Ezequiel 26. Batas blancas, victoria, justicia y humildad. Apocalipsis 19:8. Trompeta, advertencia de Dios. Si te sueñas con una trompeta, Dios te está diciendo está alerta, algo puede pasar. Si te sueñas con lepra o con la piel cayéndose, te habla de pecado. Lucas 5, 23 al 24. Una mujer pura, la iglesia. Mujer corrupta, la mujer apóstata. Y escucha esto. Ay, mi madre. Es un deleite, señor, tener a Robert Requena. Estamos aprendiendo mucho. Los pies, tus decisiones. Si te sueñas que estás descalzo, Dios te está diciendo, tienes que tomar una decisión. Porque el apresto del evangelio, que es el calzado, la palabra apresto significa preparación y decisión. Entonces Dios te está diciendo prepárate. Si te soñaste descalzo, quiere decir que no estás haciendo nada en la obra de Dios y que te falta preparación. Por eso hay gente que se sueña que están descalzos, corriendo descalzo. Dios le está diciendo, no estás haciendo nada. Y lo que está corriendo. Y lo que estás corriendo y no te estás preparando. Los ojos, discernimiento espiritual, Mateo 13, 10 al 17. El arco, batalla y victoria, Apocalipsis 6:2. Azufre, tormento, Job 18:5. Babilonia, poder idólatra que persigue la iglesia. Y así pudiéramos seguir la tarde entera. Wow. Es un deleite tener a Robert. Quiero que me envíes todas esas citas porque las vamos a poner en el video, en la edición, para que aquel que consuma este video pueda buscarla y corroborar, ¿verdad? Sí, saber también. Hay muchas cosas ahí que uno a veces la sueña y uno lo entiende. Como uno se queda así normal y tienen un significado en la vida de uno. Por eso yo sabía que ese tema nos convenía porque tú sabes la veces que yo
Yo muchas Déjalo veces, salir. muchas veces me he soñado peleando con muchísima gente. ¿Qué significa eso? Pero con muchas. Un aguante a golpe. Gracias, Walter. Es probable que eso salga, porque muchas veces los sueños tienen que ver con inseguridades del alma o con problemas del alma, con tensiones que tenemos en la mente. Por lo regular, gente que se sueña que está volando Sí. o que está corriendo mucho, tiene una situación en la vida, porque es lo que yo te digo, un afán o un problema del cual él quiere salir y se sueña entonces volando, porque es que los sueños tienen una connotación con el alma y con lo que nosotros estamos viviendo. Por eso es muy importante saber si el sueño que yo estoy teniendo sale de mi alma, de mi mente, o me lo está dando Dios. Porque hay gente que tienen una situación, quieren escapar de ellas, y de la forma que escapan es que se sueñan volando. Y es la forma más fácil de salir de lo que tú estás viviendo. O sea que es posible que el sueño que tú dices tenga que ver con guerra espiritual o con alguna situación de un proceso en lo natural. Yo le di la interpretación, que tú Ya. eres un aguantagolpe. Eso que tú no haces. Pero no, mi gente, eso nos lleva a aprender también. Esos padres que dejan a sus niños ver cualquier cosa en la televisor. Y nosotros también los jóvenes, eso nos lleva a entender eso, porque a veces estamos viendo, ahora mismo estamos fundidos en el Netflix. Ah, no, eso no tiene nada malo, esa es la frase de nosotros. Cuando nos conviene la cosa, decimos, no, eso Cuando no te tiene nada gusta. malo. ¿Y cuál es el nombre de la serie, Lucifer? Robert, una pregunta. ¿Y eso que se sueñan en los números? Los Bueno. números. Sí, porque yo sé que hay gente que se va a hacer esa Que dan pregunta. los números. No. Señores, no estamos aquí con un numerólogo, estamos con un evangelista. Pero Dios no, perdón. Se han soñado con números y se han sacado. Yo tenía un amigo que él se convirtió allá en San Pedro de Macorís, y cuando él se convierte le dan el palé. Oiga, la noche que se convierte le dan el palé para que él juegue el palé y obviamente se descarríe. Él no se descarrió, pero me reveló el sueño, y ustedes saben que el palé, como mismo lo soñó, así salió. Ay, Dios mío. Pero él no lo jugó. No lo jugó. Pero Satanás le tiró el gancho Para que cayera. para que él cayera. Y tal vez después dijo, ay Dios mío, ¿por qué no lo jugué? Oye, No, todavía él está cristiano. Hay gente que dicen que Dios permite que esos números salgan. Si sueñan con eso, usted puede tener la seguridad de que es un espíritu pitón, un espíritu de adivinación y no Dios. El Espíritu Santo no se presta para dar sueños, ni para dar loto, ni para dar ningún tipo de juego de azar. A ti que estás esperando ganarte la loto y que pasó para montar una iglesia. y que para acá se mame y todo. Amén. Señores, hemos estado aquí con el evangelista Robert Requena, muy importante, un maestro. Pero antes de la última pregunta yo quiero hacer, ya un poquito más íntima, ¿qué es lo difícil o lo que más le duele de ser evangelista? Lo más difícil. De la vida de un evangelista. Sí. Bueno, no de ser evangelista, sino de la vida cristiana en sí. La Biblia dice, Pedro dice que los que desean vivir piadosamente tendrán persecución. Todo aquel que quiera llevar una vida espiritual recta se va a encontrar con persecución. Y lo doloroso del caso es que la persecución muchas veces no viene por el enemigo de nuestras almas, sino que muchas veces la persecución viene por gente que está dentro de las iglesias. Gente que deberían ser amigos tuyos, que proyecten tu ministerio, que te ayuden. Entonces se prestan para bloquearte, para muchas veces denigrar, Peñones de calumniar. tropiezo. Esas son piedras de tropiezo. Entonces, eso es lo más difícil del caminar acá en la tierra, no solamente para mí, sino para todos los creyentes. Que el proceso y el problema y el tropiezo no venga solamente por el enemigo, sino por gente que deberían ser una ayuda para ti. Amén, Wow, amén. Eso sí, y eso está pasando, ¿verdad? Yo sé que vamos a terminar, pero eso es fuerte. Nosotros hemos hablado de eso, que la gente que deberían ayudarte con el empujoncito son los que te jalan para atrás, como no. Para que te caiga. Y también hay una diferencia, Robert, entre el evangelista y un cristiano, porque somos cristianos, pero cuando usted está predicando en San Pedro, en esos lugares, y yo acostado en mi cama, no es el mismo proceso que va a tener Robert No, que y yo. muchas veces los demonios que tú echas para afuera en una actividad, entonces van a atacarte a tu casa en la noche. Exacto. Porque me ha pasado muchas veces y casi siempre es así. Los espíritus de venganza se activan. Entonces la gente
en las redes de hoy está muy común el tema de guerra espiritual y la gente quiere hablar de demonios porque eso llama atención y cuantas cosas, pero no saben en qué se están metiendo. Eso sí es verdad. Si la gente supiera el espíritu de venganza que se activa, hablaran de eso bajo la dirección divina únicamente. Porque como tú dices, la persecución se activa cada vez que se convierten las almas. De hecho, la vez que yo tuve el accidente, el Señor le reveló a una persona y esa persona me lo contó. Esa persona ni sabía del accidente. Que el diablo mandó 12 espíritus a matarme ese día. El día anterior se habían convertido 15 personas en amistad con Jesús. Que cuando eso lo hacían en la explanada ahí, en la iglesia. Y a raíz del odio que el diablo me tiene, mandó sus espíritus para matarme. Es decir, que a medida que tú haces la obra de Dios, el diablo también se activa en tu contra. Claro. Viene proceso y viene venganza. Amén, amén. Entonces el proceso es símbolo de que estás haciendo las cosas bien. Amén. Sí. Señores, esto fue Llegándole al Punto. Muchas gracias.